Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Mostrador de Ezequiel López. Hoy volvemos a estar el equipo al completo y lo hacemos con un programa muy interesante. Estará con nosotros un protagonista político nacional, tendremos consejos de ciberseguridad, un rincón de lectura y un cantante excepcional. Así va a ser porque estará con nosotros un auténtico crooner canario, el cantante Fasur. Entrevistaremos a Antoni Bolinches, autor del libro 1000 citas que invitan a pensar. También estará con nosotros el auditor y perito judicial tecnológico Rodrigo Melián para darnos algunos consejos para estar a salvo en las redes sociales. Y contaremos con el diputado del Congreso y concejal de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo. Pero antes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de todo. @el mostrador de Ezequiel López en Facebook e Instagram y @el mostrador de él en Twitter. Y el hashtag para el programa de hoy, ELM23. Y ahora sí, con todo esto, comenzamos a despachar. Bueno, pues ya estamos en plató con don Pedro Quevedo Iturbe. Les vamos a contar un poquito primero acerca de él. Él nació en Caracas, Venezuela, el 11 de marzo de 1956, aunque su infancia y adolescencia transcurrieron en Canarias y en el País Vasco, donde reside su familia materna. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad de La Laguna, donde obtuvo la licenciatura de Medicina y Cirugía en el año 81. Completó sus estudios con un doctorado en microbiología clínica, un máster en dirección y gestión sanitaria y múltiples cursos de actualización. Es médico de atención primaria del Servicio Canario de Salud y profesor asociado a tiempo parcial de Salud Pública en el Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde 1994 y desempeñó el cargo de secretario general del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas desde el 83 hasta el año 97. Y ahora, si hablamos de su actividad política, podemos decir que inició su participación vinculado a organizaciones canarias de carácter progresista en la etapa universitaria. Participó en la fundación de Pueblo Canario Unido y ha continuado vinculado al movimiento nacionalista y progresista en Canarias. Desde entonces tiene un extenso historial de responsabilidades políticas y actualmente es diputado por Las Palmas en el Congreso dentro del grupo parlamentario mixto y concejal de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, responsable del área de turismo, empleo y desarrollo local e igualdad, diversidad y solidaridad, además de segundo teniente de alcalde por el grupo político municipal Nueva Canarias. Bueno, en nuestro tiempo de hoy vamos a intentar estar en el Congreso, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en la política en general. Es nuestra declaración de intenciones, vamos a ver si lo conseguimos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien hallados. Bueno, pues sí, yo creo que podemos, es difícil porque yo suelo tender a alegar todo lo que puedo, pero bueno, si llegamos, si cumplimos bien el programa completo y si no nos quedamos a la mitad. No pasa nada. Muchas gracias. A eso hemos venido, a alegar aquí en el mostrador un ratito. Y bueno, para empezar a despachar, empezamos por su condición de diputado. Y ubicándonos en esta ciudad donde estamos geográficamente, en Telde, Pedro Quevedo es posiblemente en Telde, entre otras aportaciones, quien está haciendo posible la rehabilitación de viviendas de protección social, guarderías infantiles, una muestra más de que si estamos presentes y les hacemos falta, nos atienden. Y aunque suena un poco grave, pero parece que es el único idioma que entienden en Madrid, ¿es así? Sí, vamos a ver, yo creo que los que somos nacionalistas desde siempre, lo somos por algo, ¿no? Al margen de ser más progresistas o más de derechas o más de... hay una razón de fondo. Algunos descubrimos hace muchos años, y yo creo que la mayoría de la población también, que a esta tierra no se la escucha si no tenemos influencia en Madrid. Eso es así, es decir, la historia de Canarias es la historia de la insensibilidad, del abandono, del no entender, del ignorar los problemas de esta tierra, y el nacionalismo político surge con una necesidad para dar respuesta a eso. Yo creo que lo hemos podido demostrar cuando hemos tenido la oportunidad, cuando el gobierno del Partido Popular, y yo no estoy muy cerca del Partido Popular, estaba absolutamente apurado y necesitaba un diputado para sacar adelante los presupuestos. Nosotros dimos un paso muy arriesgado, que fue pactar con el Partido Popular, que me iba a decir a mí eso, pero lo hicimos a cambio de algo, de hacer los mejores presupuestos de la historia de Canarias. Eso se hizo en el año 2017. Y ahí conseguimos cosas que eran imposibles, según parece, para todo el mundo, los funcionarios, los de la calle Castellana, los ministros, las ministras,
todo era imposible. Ya está bien de estar pidiendo los canarios, porque tienen la mala costumbre, en la meseta, como solemos decir, de pensar que los canarios estamos permanentemente pidiendo, ¿no? Y lo que estamos haciendo es defender nuestras singularidades, somos distintos, tal. Oye, qué milagro, se entendió del golpe, del golpe no, después de negociar hasta las 12 de la noche unos cuantos días, que aquello fue duro de verdad, y sacamos unos presupuestos excelentes, años 17 y año 18. Yo creo que ahí hay logros que son históricos y ahí quedan, y uno pues se siente razonablemente orgulloso de eso. Después ha habido un cambio político, pero también éramos necesarios. No de la misma manera, no igual de necesarios aquello del diputado 176, me lo dice siempre la alcaldesa de Telde cada vez que me presenta, el diputado 176, todo el mundo se ha aprendido el número ese, porque era la mayoría absoluta, claro. Entonces yo siempre digo que no es porque tuviésemos mucha razón, que la tenemos, sino la tenemos los canarios, cuando vamos a decir que no nos entienden ustedes. Miren, hay mucha gente en la península que opina que el buen clima y el precio del tabaco, esto es jauja. Y claro, los que conocemos esta tierra sabemos que eso no es así, ¿verdad? Bueno, pues entonces con el Partido Socialista cambian las cosas. Nosotros votamos a favor de la censura del señor Rajoy, porque por mucho que nos fue bien, y yo tengo que decir que se comportó como un caballero en las negociaciones, él y Soraya Sáenz de Santa María, ¿quién me iba a decir a mí eso? El señor Montoro, con el que no ha sido otra cosa que pelearme, pero duramente. Bueno, el señor Montoro empezó a entender todo lo que no entendía durante todos los años anteriores, no ha entendido el golpe en la negociación. Bueno, y cumplieron. Cumplieron, eso hay que decirlo. Así todos nosotros votamos en contra de la censura porque la corrupción no puede ser. Y bueno, surgió el gobierno del señor Sánchez, donde éramos menos imprescindibles, pero sí que éramos importantes. Y ahí encontramos un acuerdo, lo que llamamos la Agenda Canaria, que a pesar de todo lo escrito que está, son 16 folios, la gente dice, eso se apoyó. No, eso se apoyó con un documento de 16 folios lleno de letras, se lo puedo asegurar, está disponible para quien tenga interés en internet, es fácil de encontrar. Y bueno, ahí a pesar del acuerdo, como no somos imprescindibles, nos hemos tenido que pelear, a pesar de que estamos más cerca de las ideas del Partido Socialista en cuanto al sentido progresista, conservador, la verdad es que nos ha costado una pelea dura el sacar 2 presupuestos adelante. Parece mentira, estaba todo escrito y todo firmado, pero después viene la interpretación de si esto es el REF o no es el REF, o esto lo pone el REF o lo deja poner, ¿verdad? Así que hemos tenido unos cuantos desencuentros, pero en general creo que hemos conseguido mantener con dignidad las singularidades canarias como una preocupación dentro del Congreso de los Diputados. Hablando precisamente de los presupuestos generales del Estado, ¿se mejoró el presupuesto general del Estado ahora? ¿Se mejoró como usted esperaba para su aprobación? ¿Qué destaca del mismo como logros para Gran Canaria? Bueno, vamos a ver, hay una cosa muy importante. Mire, el REF, los políticos nos pasamos la vida hablando del REF, y yo tengo la sensación de que nadie sabe muy bien qué es el REF. El REF, que es el régimen económico y fiscal de Canarias, es un conjunto de leyes, no es solo una, que tratan de colocar a Canarias en igualdad de condiciones de las comunidades del Estado español. Eso significa reconocer la distancia, las singularidades geográficas, pues claro, 8 islas y unos cuantos islotes, como lo tuvo que explicar el otro día una ministra. Claro, pues nos entendamos, y unas condiciones climáticas que están muy bien para el turismo, pero no están muy bien para otras cosas. Aquí no tenemos agua, como se sabe, no la que nos gustaría, y eso tiene sus problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después la distancia, el gran elemento es la distancia. El REF es un conjunto de medidas que tratan de resolver eso, o cosas como la pobreza crónica que tenemos en esta tierra. Nosotros conseguimos una partida para la pobreza en Canarias, que fue lo que más me costó negociar. Mira que conseguimos cosas, 75% en la bonificación de los... Mira que conseguimos cosas. Pues la pelea más dura fue que reconociesen que en Canarias tenían que poner una cantidad todos los años en la lucha contra la pobreza. ¿Por qué? Porque podemos demostrar que estábamos peor en esos datos que el resto de las comunidades del Estado. Entonces, ¿qué es el REF? El REF es ese conjunto de medidas. Bueno, pues yo tengo que decir que los 200 millones de euros adicionales que conseguimos este año, eso es mucho dinero. Es que
Claro, yo oigo a la gente de 200 millones, digo, claro, nos hemos costado como si hablásemos de 200 pesetas, Sí. ¿no? Es decir, o de 200 millones de pesetas. Sí. No, 200 millones son 3.400 millones de Antiguas pesetas, pesetas. que la gente eso lo entiende un poco mejor, Sí. ¿verdad? Ahí están todos los elementos del REF considerados por cuarta vez en la historia. Cuarta vez en la historia. Nunca se había cumplido con el REF. El REF está en la Constitución española. Se dice que el REF será un estatuto singular y que Canarias tendrá que ser oída para modificar. Todo eso está muy bien. No se había cumplido nunca hasta que negociamos con Rajoy. Quedaban algunos elementos nuevos que en este presupuesto yo creo que se consiguieron bien, además de algunas partidas, pues por ejemplo las universidades están dando saltos, nunca habían visto las universidades 15 millones de euros, nunca, eso te lo aseguro yo. Y entonces yo creo que todos los elementos, las ayudas para la desalación del agua para el riego agrícola, que no lo reconocían, las ayudas al tomate, las ayudas al plátano, es decir, todo eso han sido logros que se han mantenido en el tiempo y no queda ni un solo concepto que esté en el REF que no esté en el presupuesto. Bien. ¿Y ha podido, hablando de esto, descubrir el porqué de este negarnos nuestro fuero, atacar nuestro REF, como mencionaba, y no mostrar más empatía con nuestras necesidades cuando vemos y somos testigos de que a otras autonomías sí que se le tratan con ventajas principalmente económicas, de lo que estábamos hablando, incluso otras ventajas de competencias que ni se nos ocurre pedirlas para Canarias? ¿Ha descubierto el porqué? Sí, hombre, claro, lo habíamos descubierto hace muchos años. Por eso soy nacionalista. Dice, tú no estás en un partido de esos centralistas que podía haber llegado a ministro, me han dicho algunos. Bueno, no me interesa nada llegar a ser ministro, punto uno. A mí me interesa defender a mi tierra, ¿no? Que es para lo que están. Vamos a ver, claro que sí, que hay una... Primero, nosotros venimos de una situación colonial. Y eso no es ninguna bobería, porque a las colonias se les trataba con un espíritu colonial. Eso es... ¿Y queda de eso? Yo creo que eso queda menos, dicho en rigor, no se puede hablar en esos términos, pero sí queda el cierto distanciamiento con la realidad canaria, es decir, quedarse con la parte bonita de la foto. La gente considera Canarias un destino de sol y playa, de tal, y ahí tal, la gente guapa, me dicen, tal, el tabaco baratito, hay que ver hay que ver lo bien que viven, verano todo el año, ¿a que sí? Como si los alquileres también fueran igual de baratos que el tabaco. Claro, este tipo de cositas. Luego ustedes vienen aquí a protestar con lo bien que viven ustedes. Esto es el sentimiento. En el tiempo colonial era sencillamente desprecio. Eso es una colonia. Y bueno, pues ahí eso es una propiedad nuestra en el Atlántico y allá se las apañen, un poco de desprecio. Yo creo que eso no, yo creo que sí que hemos cambiado lo del desprecio, eso yo creo que no está. Pero sí la displicencia, ¿no? Dice, están ustedes todo el día quejándose, ¿no? Entonces tú les tienes que contestar, digo, no, lo que estamos es todo el día intentando que ustedes entiendan que nosotros somos distintos. Y nos tienen que tratar distintos para ser iguales. Nosotros no queremos que nos traten distintos para ser mejores que los demás. ¿Por qué, por ejemplo, a los vascos les va mejor? A los vascos les va mejor. Hombre, entre otras cosas, tienen una estructura propia de gobierno de hace más de 100 años. Tiene una importantísima capacidad industrial que no puede tener Canarias por nuestras condiciones. Vivimos de otra cosa. Tienen unas instituciones autonómicas potentes, fuertes, y después tienen 6 diputados en Madrid. El PNV y otros 6 Bildu. Que la gente opina que Bildu es una pandilla de locos. No, hombre, no te gustarán, ¿no? Pero tiran para allá, Claro. No tiran para allá. Claro. ¿Y los catalanes? ¿Qué les pasa a los catalanes? Pues lo mismo, ¿no? Han tenido su Generalitat, lo mismo que los vascos tuvieron su fuero y la misma cosa, con un estatuto de distinto nivel, que el vasco no están en las mismas condiciones. Pero bueno, ahora Esquerra tiene 13 diputados, ¿verdad? Claro, esa es la diferencia. Y Convergencia y Unió, que fue el partido tradicional del nacionalismo catalán, Esquerra siempre era más chiquitita, mira cómo han cambiado las cosas. Tienen fuerza en Madrid, tienen fuerza.
Entonces, ¿a nosotros qué nos pasa? Pues que tenemos dos y no lo mismo exactamente. Sí, Ana Oramas, que es de Coalición Canaria, y yo. Bueno, pues eso es un problema. Eso es un problema. Pero las razones son históricas, son culturales, porque hay muchos de estos que no se enteran. Es decir, esto no, entre la gente que, eso ya no pasa, yo creo que pensaban que estábamos en el Mediterráneo debajo de Baleares, empezando por eso, todo lo que ustedes quieran. Por lo tanto, hay un problema de distancia, de insensibilidad y de pensar que aquí vivimos en jauja y que cuando uno protesta y dice que nos tienen que tratar distinto es porque queremos privilegios. Es delicioso. Don Pedro, ¿por qué no logramos de una vez por todas que entiendan que somos la puerta de entrada de la inmigración para Europa y nos ayudan a llevar este esfuerzo que conlleva un trato más humanitario desde Europa y desde nuestra propia nación? Pues ¿sabe por qué no les interesa? Pues porque que se envaine el problema el que hace frontera con el problema. Esa es la filosofía de la Unión Europea. La Unión Europea tiene mucho que crecer y que mejorar en su trato a los fenómenos migratorios y a los derechos de las personas de ser atendidas y a los derechos de migrar. Es un derecho, es decir, que la gente emigra y se juega la vida, pero usted sabe cuánta gente ha muerto en el Atlántico, no quiero ni pensar la gente que ha muerto. Eso es un cementerio lo que tenemos aquí al lado, hombre, por favor, enorme. No tenemos ni idea de los datos. Y eso lo hace la gente pues, para molestar. Pues las inmigraciones son inevitables. Y la emigración que se produce, sobre todo del África Occidental, hacia Europa, pasando entre otros lugares por Canarias, son para huir de la miseria, del hambre y de la muerte. Por lo tanto, eso no hay quien lo pare. Como no nos pararon a nosotros cuando tuvimos que emigrar, o quién emigró a Cuba, quién fundó Texas y quién fundó una parte de Uruguay, pues Canarias. ¿Y dónde nací yo? Pues en Venezuela. Por cierto, es decir, quiere esto decir que ese es un fenómeno que está ahí, pero la tendencia de Europa es, bueno, sí, pero ya que ustedes son frontera, si les llegan a ustedes, se quedan ustedes con ellos. Esa tendencia. Nosotros hemos montado un lío monumental con la vergüenza de Arguineguín. Eso sí que nos dio la vuelta al mundo. Canarias es un pueblo solidario, acogedor tradicionalmente, a lo largo de su historia, porque entendemos eso. En todos los periódicos del mundo con la gente en el muelle de Arguineguín de aquella manera, eso nos ha hecho un daño tremendo. Entonces lo que nosotros, la primera batalla es que con los mayores tampoco querían, con los adultos. Nos dijimos, usted no puede convertir a Canarias en un muro para impedir que la gente continúe emigrando. ¿Por qué? Porque las demás comunidades, aquí vino gente de todos los partidos a hacerse fotos. Pero si tú le dices, ¿y usted está dispuesto a coger la parte que le toca a las personas emigrantes en los lugares donde usted manda, señor del PP, señor del PSOE también, y al de Vox ni te cuento? Es decir, ¿usted estaría dispuesto a hacerlo? ¿A qué no? Entonces, ¿para qué se viene a hacer la foto? Entonces, lo de los adultos se resolvió. No han tenido más... Es que tienen derecho. Las personas migrantes, además de ser personas, punto uno, tienen derechos, punto dos. Y nosotros tenemos derecho a decir que Canarias no puede quedarse solo con ese problema. ¿Con cuál nos hemos quedado? Con los menores. ¿Por qué? Porque la legislación española dice que la comunidad de acogida tiene la obligación de atender a los menores. Por esa regla de tres tenemos como 3.000 menores extranjeros no acompañados, que algunos llaman menas, de esa manera un poco despectiva, ¿no? Que nosotros no podemos atender 3.000 menores. Es que esos son como nuestros hijos. Cuando te vienen 3.000 menores, tú los tienes que atender como si fuesen tus hijos. Por lo tanto, nosotros ahora estamos exigiendo, tiene que haber un cambio legislativo. El señor Sánchez ha pronunciado en La Palma sobre este tema después de nuestra insistencia, y nosotros vamos a impulsar en el Parlamento de Canarias. Pues yo puedo hacer más declaraciones en el Congreso y además no puedo hacer. No, Parlamento de Canarias. Y que todo el mundo se retrate. Y después nos vamos como Parlamento de Canarias al Congreso de los Diputados a defender que todas las comunidades tienen que tener capacidad de acoger menores y la obligación de atenderlos. Y así somos más solidarios entre todos. Don Pedro, nos quedan 2 minutos y muchas preguntas, pero... ¿2 minutos? 2 minutos. Entonces vamos a seleccionar algunas. Si en 2 minutos hacemos al menos 3 preguntas. Una de ellas es que nos vamos a venir a Gran Canaria y lo hacemos con su relevo en el Congreso de los Diputados, que en teoría será el próximo 3 de junio.
y usted deberá ceder el escaño a Ana Fernández de Coalición Canaria por el Pacto entre Nueva Canarias y Coalición Canaria. ¿Ha tenido la sensación de que algunos quizá prefirieran que en un momento dado usted decida no cumplir este pacto y continuar? Ahora que no nos ve nadie, le diré que hay mucha gente que me ha dicho: no cumplas ese pacto porque no son ustedes lo mismo. Y la contestación es: lo que firmamos lo cumplimos. Así que el 30 de junio, vamos a ver, la fecha exacta tendría que ser el 7 de julio. Ajá. ¿Por qué? Porque la legislatura se inicia con la investidura. Y la investidura se produjo el 7 de enero. Ajá. Si son 2 años y 6 meses, si es aritmética, pero como no es aritmética esto, el primer periodo, los años tienen 2 periodos de sesiones. El primero termina el 30 de junio. Está esperado hasta el 7 de julio. Pues el 30 de junio nosotros cederemos, porque así lo acordamos, el puesto a la señora Fernández. Bueno, vamos a hablar ahora de Las Palmas de Gran Canaria, un poquito de empleo, muy rapidito el tiempo que nos queda. En febrero Las Palmas de Gran Canaria cerró con 9.435 empleos recuperados. Esto en los tiempos que corren parece una gran noticia, ¿no? Sí. Mire, Las Palmas de Gran Canaria ha resistido mejor que casi ninguna otra ciudad de Canarias y por supuesto del Estado español. Y la razón es que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad multicultural, muy abierta, que ha conseguido mantener una estructura razonable de tráfico de personas, de negocios, de profesionales, el tema del puerto, que es un puerto que influye mucho en la ciudad y en la isla, y eso mantuvo una cierta actividad. Cuando hemos visto los números, hemos visto de quien mejor ha resistido. Tal. Ahora nuestros números empiezan a ser un poco mejores que los del resto del archipiélago, lo cual es una buena noticia, porque quiere decir que el resto del archipiélago, que le costó más, está ahora recuperando más rápido. Hombre, estamos en cifras que me las dicen a mí en medio del año 2020 y no me las creo. Eso también es verdad. Bueno, pues ya para despedirnos, sabemos que estará donde le proponga el partido y que usted se caracteriza, como hemos visto, principalmente por ser auténtico y por su canariedad. Después de decidir irse al Cabildo del señor Hidalgo, ¿cobra más fuerza su candidatura a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria? Bueno, eso también me lo dice todo el mundo y yo se lo agradezco mucho. Eso es una cuestión de voto. A Nueva Canarias le ha costado mucho recuperar la presencia en Las Palmas de Gran Canaria. Porque mire que Nueva Canarias es fuerte en esta isla, para empezar la alcaldesa de Telde, de Nueva Canarias. Pero sin embargo en Las Palmas de Gran Canaria nosotros tuvimos una época desgraciada con algún dirigente político que hizo tal daño que todavía lo estamos pagando. Sinceramente, aquello del time sharing, recordad aquella cosa lamentable que se hizo. Y nos está costando. Dios ayuda, Las Palmas es una ciudad difícil, una ciudad de 400.000 habitantes, complicada, con mucho problema y es difícil. Yo no sé si los compañeros ven que debo ir a ser candidato a la alcaldía, pero tener la alcaldía no es sencillo. Lo que sí que casi creo que estoy en condiciones de asegurar es que difícilmente se puede formar un gobierno sin nosotros en Las Palmas de Gran Canaria. Eso sí se lo digo. Nos quedamos con pues ahí esa idea. queda dicho. Pues Pedro Quevedo, solo nos queda felicitarle después del tiempo transcurrido, de su trayectoria, aunque sabemos que nadie es imprescindible en este mundo, sin duda su trabajo, su dedicación y ese don de canariedad, como decíamos, que lleva impregnado allá donde va, nos deja un recuerdo difícil de olvidar. Esperamos y deseamos no perderle de la política activa. No, eso se lo garantizo, van a tener que echar a palo. Muy bien. Muchas gracias por venir, don Pedro. Muchas gracias, don Pedro Quevedo, muchas gracias por acompañarnos a despachar en el mostrador y ustedes no se vayan porque enseguida continúa el mostrador.